Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estudiar el segundo teorema de traslación de transformadas de Laplace que nos van a permitir calcular las transformadas de Laplace de funciones continuas a trozos. Este teorema os lo encontraréis con dos nombres dependiendo de los textos que acudáis para mirar este tema. En unos libros le llaman segundo teorema de traslación y en otros le llaman simplemente teorema de la traslación sobre el eje t o el eje x, dependiendo de quién sea la variable independiente x. Bueno, tiene dos nombres, o segundo teorema de traslación o traslación sobre el eje t. Para que podamos entender este segundo teorema de la traslación, antes de ello debemos recordar un concepto que estudiamos en la lección anterior y era cómo poder escribir una función escrita con diversas ecuaciones, cómo poder reescribirla en términos de funciones escalón unitarios como una única expresión matemática, pero escrita en función de diversas funciones escalones unitarios. Por ejemplo, tenemos esta función que está escrita con varias ecuaciones, 3x si x es menor que 2, 5x a la cuadrada si x está entre 2 y 6, seno de 2x si x está entre 6 y 8 y elevado a menos x si x es mayor que 8. Entonces, esta misma función, en vez de escribirla así, la podemos escribir mediante una única expresión, como vamos a ver a continuación. F de x igual, entonces tomamos la primera ecuación y el primer intervalo, como es un intervalo que va desde menos infinito hasta 2 para x menor que 2, esto suponía abrir un corchete y poner 1 menos función escalón en x igual a 2, cierra corchete multiplicado por la primera ecuación 3x, que era u2x. U2x es una función escalón unitario con salto finito precisamente en el punto frontera x igual a 2. En x igual a 2 se produce el salto de esta función escalón unitario. Entonces 1 menos 1 u sub 2 por x lo cerramos todo entre corchetes multiplicado por esa primera ecuación y ya tenemos compuesto el primer sumando compuesto a partir de la primera ecuación y del subintervalo que hablamos. Vamos ahora a componer el segundo sumando que nos va a definir esta función f de x como una única expresión matemática. ¿Cómo componemos este segundo sumando? Todo este segundo sumando a partir de la segunda ecuación y mirar bien el intervalo de la variable independiente de x. Este es un intervalo cerrado entre dos valores, un límite inferior 2 y un límite superior 6, con lo cual, debido a esto, la función 5x cuadrado que ven aquí, que forma parte de este segundo sumando, hay que multiplicarla por la resta de dos funciones escalón unitarios. Primer escalón unitario con salto finito en 2, que se llama u sub 2x, menos segunda función escalón unitario con salto finito en x igual a 6, y eso se llama u sub 6 de x. Entonces, u sub 2 de x menos u sub 6 de x, cerrado entre corchetes, que multiplica esta segunda ecuación, forma el segundo sumando de nuestra nueva expresión de f de x. La tercera ecuación es seno de 2x. Seno de 2x va a componer el tercer sumando, la ecuación, y ahora tomamos la información del intervalo en el que está definido la x para esta ecuación, que es otro intervalo cerrado entre dos límites extremos, entre x igual a 6 y x igual a 8, y por tanto, debido a esto, se forma este corchete con la resta de dos funciones escalones unitarios. Primer escalón unitario con salto finito en x igual a 6, que se llama u sub 6 de x, menos la segunda función escalón unitario en ese sumando, y será u sub 8, que es la función escalón unitario con salto finito en x igual a 8, y eso le llamamos u sub 8 de x. Esto entre corchetes que multiplica precisamente a la ecuación que estamos hablando, a la tercera ecuación, a seno de 2x. Más, y ahora vamos a componer el último sumando. El último sumando, por supuesto, va a ir la ecuación elevado a menos x multiplicado, y ahora aquí tenemos un intervalo semiabierto, pero que va desde 8 hasta más infinito. Es totalmente lo opuesto al primer intervalo. Entonces, en este intervalo, igual que en el primero, solo vamos a componer una función escalón. ¿Pero cuál va a ser? No va a ser 1 menos u sub 8 de x. En este caso, como esto va de 8 a más infinito, por la derecha de 8,
lo que va a componer este subintervalo semiabierto, este intervalo semiabierto de x, va a componer un escalón unitario, nada más, u sub 8 de x, y el cual directamente multiplica a la ecuación a elevado a menos x. Mirad bien la diferencia entre la primera ecuación, que está definida de menos infinito hasta 2 en x, y eso por tanto compone este producto 1 menos u sub 2 por x, que multiplica la ecuación. Y mirar este intervalo que va de 8 a más infinito, y esto va a componer una función escalón nada más que multiplica directamente a la ecuación que acompaña, elevado a menos x. Y ya veis que toda esta expresión, 1 menos u sub 2 de x por 3x, más u sub 2 de x menos u sub 6 de x por 5x a la cuadrada, más u sub 6 de x menos u sub 8 de x por seno de 2x, más u sub 8 de x por elevado a menos x, es una nueva forma de expresar nuestra función a trozos. ¿Qué diferencia entre esta forma de expresar matemáticamente la función f de x y la primera? Pues obvio, ¿no? Esta segunda ecuación es una única expresión matemática, es una única ecuación matemática, mientras que en la primera teníamos 1, 2, 3, 4 ecuaciones distintas dependiendo de los intervalos de x. Y además esta única expresión está compuesta, como estáis viendo, aparte de las ecuaciones que forman la función a trozos, aparte les acompañan diversas funciones escalón unitarios. Bueno, ¿y por qué es necesario escribir una función continua a trozos de esta forma? Pues precisamente por lo que vamos a ver hoy. Para calcular la transformada de Laplace de una función continua a trozos, hasta ahora lo habíamos hecho de una forma muy artesanal. Únicamente habíamos calculado la transformada de una función continua a trozos aplicando la definición de la transformada de Laplace, es decir, utilizando la integral definida que define la transformada de Laplace de una función. Era un método bastante laborioso para calcular transformadas de Laplace de funciones continuas, porque había que calcular pues varias integrales definidas dependiendo del número de ecuaciones que contenga nuestra función continua a trozos. Y era bastante pesado. Bueno, pues ahora con este segundo teorema que os voy a explicar hoy, vais a poder calcular la transformada de Laplace de una función continua a trozos sin necesidad de recurrir a la definición, sin necesidad de utilizar integrales, las integrales definidas de la definición. No hay necesidad. Únicamente lo que hay que hacer es reescribir esta función que veis aquí, la reescribimos en términos de funciones escalones unitarios, que ya sabemos hacerlo, y una vez que ya está escrito la función de esta forma, pues aplicaremos el segundo teorema de la traslación para calcular la transformada de Laplace de esta función continua a trozos. Pues comenzamos con el segundo teorema de la traslación, que dice lo siguiente: si la ecuación de una función está determinada por un escalón unitario, una función escalón unitario multiplicada por una expresión en t, escrito de esta manera, u sub a de t por f de t, la transformada de Laplace de esta función, la transformada de Laplace de u a de t por f de t, es igual a e elevado a menos a s, siendo a precisamente el valor de t donde se produce el salto finito de la función escalón unitario u a de t. La a esta es precisamente lo que va a ir aquí, en el exponente de esta potencia, e elevado a menos a unidades de la función escalón unitario por la s, que es la variable nueva. Una vez que hemos aplicado la transformada de Laplace sobre esta función de t, ya sale una expresión nueva en la variable s, y es la s que tiene aquí. Con lo cual, esta es la primera parte de la transformada de Laplace de esta función, e elevado a menos a s. Repito, la a es precisamente el valor donde se produce el salto de la función escalón unitario, t igual a a. Multiplicado, fijaros ahora lo que viene, la transformada de Laplace de f de t más a. ¿Qué significa esto? Que aparte de poner como primer factor e elevado a menos a s, el siguiente factor
es precisamente la transformada de Laplace de f de t, pero trasladada a unidades. Es decir, que es como si dijéramos que la función escalón unitario UA de t provoca que se sume a unidades al argumento de la función f. Le sumamos a unidades al argumento de la función f de t, formamos esta nueva función que se llama f de t más a. Obviamente, ¿cómo se hace a efectos prácticos? Lo vais a ver ahora. Pues la expresión matemática que define a f de t, donde viene expresada la t, la sustituimos por t más a. Y obtenemos una nueva función que se llama f de t más a. Esta es como decir que gráficamente f se traslada horizontalmente a unidades sobre el eje t. Si de f de t pasamos a f de t más a, gráficamente quiere decir eso, un traslado sobre el eje t de la función f de t, para formar esta nueva función f de t más a. Y con esta nueva expresión, que le llamamos f de t más a, calculamos su transformada de Laplace. La calculamos y lo multiplicamos por e elevado a menos as, y toda esta expresión de la derecha es precisamente el valor de la transformada de Laplace de la función inicial que nos dan. La función inicial que era UA de t por f de t. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis más clarito. Bien, lo ponemos así para presentar la fórmula general y la vamos a aplicar a este ejemplo. En este ejemplo nos pide que calculemos la transformada de Laplace de la función cuya ecuación es t a la cuadrada por u sub 2 de t. Quiero deciros una cosa, que la función no es t cuadrado, la función es ft, la función es t cuadrado por u sub 2 de t. Todo ello compone esa función de la cual quiero calcular la transformada de Laplace. Lo mismo puedo decir en la fórmula general. No estoy calculando la transformada de Laplace de esta función ft, no, estoy calculando la transformada de una función que se escribe como una expresión que le llamamos ft multiplicado por una función escalón unitario con salto finito en t igual a. Tanto este factor como este factor, el producto de ambas, componen la función de la cual queremos calcular su transformada de Laplace. Bien, pues dicho esto, esta aclaración, volvemos al ejemplo. Queremos calcular la transformada de Laplace de una función cuya ecuación se escribe como una función escalón unitario con salto en t igual a 2, que esto es lo que quiere decir u sub 2 de t, multiplicado por t cuadrado. Todo este producto es la función de la cual quiero calcular la transformada de Laplace. Como la ecuación de esta función está compuesta de una función escalón unitario que multiplica una función de t, en este caso la función de t es t a la cuadrada, por tanto esta función t cuadrado por u sub 2 de t o u sub 2 de t por t cuadrado sigue este modelo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la transformada de Laplace? Aplicando esta fórmula que es el segundo teorema de la traslación, que dice esto es igual a e elevado a menos as. E elevado a menos a, ¿qué es a? El salto donde la función escalón unitario da el salto finito. ¿Dónde da? Como su índice nos lo indicaba, si recordáis. Cuando definimos funciones escalones unitarios, aplicamos el subíndice a la u de unitario. El subíndice indica el valor de t o el valor de x donde se produce el salto finito de la función escalón unitario. En t igual a 2, pues este 2 es el que va a acompañar aquí a la s en el exponente y siempre es e elevado a menos a por s. En este caso e elevado a menos 2 por s. Ya veis cómo interviene el salto finito en este primer factor. ¿Dónde? Aquí, el 2. Y luego va a intervenir también en el segundo factor. El t igual a 2 va a influir en el segundo factor. El segundo factor que tenemos que hacer, la transformada de Laplace de f de t más a. Fijaros, en este ejercicio, si f de t en este ejercicio es t a la cuadrada, ¿quién será f de t más a? ¿Quién será en este caso f de t más 2? Repito, si f de t es t a la cuadrada, ¿quién será en este ejemplo f de t más 2? Pues f de t más 2 será, si f de t, repito, es t a la cuadrada, f de t más 2, ¿quién será? T más 2 en el interior donde escribimos la t, en el interior se escribe t más 2. Y todo entre paréntesis elevado a la cuadrada.
t más 2 elevado todo a la cuadrada es precisamente f de t más 2. Gráficamente, la función f de t cuadrada que está en el interior, esta tiene una gráfica que es una parábola, ¿verdad? Y esta nueva función es la misma parábola que t cuadrado, pero desplazada 2 unidades. Desplazada 2 unidades que gráficamente es hacia la izquierda, ¿verdad? En el plano cartesiano. Eso es lo que la interpretación gráfica de la función t cuadrado y de la función t más 2 elevado a la cuadrada. Bueno, pues ya veis que es muy fácil. Simplemente sumamos f de t, la convertimos en f de t más a, y en este caso f de t la convertimos en f de t más 2, es decir, t a la cuadrada se convierte en t más 2 elevado a la cuadrada, y ahora el siguiente paso será calcular la transformada de Laplace de esta función desplazada respecto a esta. No me calculen la transformada de Laplace de t cuadrado, pues eso está mal. Hay que calcular la transformada de Laplace de esta función que ha sido previamente modificada. Sobre t cuadrado se convierte en t más 2 a la cuadrada. Y ahora en el siguiente paso, pues lo que os estaba diciendo, calculamos la transformada de Laplace de t más 2 al cuadrado. Como esta no es inmediata, pues aquí el truquito es utilizar herramientas algebraicas para poder obtener transformadas de Laplace inmediatas. ¿Cómo? Pues desarrollo el binomio, el cuadrado de este binomio. Y el cuadrado de este binomio es t a la cuadrada más 4t más 4. Entonces nos queda e elevado a menos 2s por la transformada de Laplace de t cuadrado más 4t más 4. Y ahora aquí aplico la propiedad de linealidad. Ojo con poner siempre el e elevado a menos 2s fuera. Y ahora abrimos un gran corchete y en este gran corchete calculamos esta transformada de Laplace. Aplicando la linealidad de la transformada directa queda transformada de t cuadrado más transformada de 4t más transformada de 4. Igual, y ahora transformada de t cuadrado es 2 sobre s a la cúbica. Transformada de 4t, el 4 sale afuera y la transformada de t es 1 sobre s cuadrado, 4 sobre s cuadrado, o 4 por 1 s cuadrado, más la transformada de 4, que es 4 sobre s. Y este es el resultado final. Esto es precisamente la transformada de Laplace de esta función. ¿Cuál? T a la cuadrada por escalón unitario con salto en 2, o dicho de una manera más rápida, u sub 2 de t. La transformada de Laplace de t a la cuadrada por sub 2 de t es toda esta expresión S. Como ya podéis adivinar, el poder que tiene este teorema es muy grande porque nos va a permitir no solo calcular la transformada de Laplace de esta ecuación correspondiente a una función, sino que nos va a permitir calcular transformadas de funciones continuas a trozos, porque recordar que una función continua a trozos lo vamos a poder expresar en términos de diversos escalones unitarios. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace a esa función continua a trozos, vamos a aplicar el operador transformada de Laplace contra varios términos de esa función, donde cada uno de esos términos o sumandos va a contener funciones escalones unitarios. Por tanto, vamos a calcular para cada término la transformada de Laplace de esos términos serán de esta forma. Y en cada uno de ellos se calcula la transformada de Laplace. En cada término que contiene una función escalón unitario, pues vamos a calcular su correspondiente transformada de Laplace aplicando este teorema, segundo teorema de traslación, como veremos en ejercicios posteriores. Pero antes de ello también quiero expresaros la versión de este segundo teorema de traslación, la versión con transformadas inversas. Fijaros, si la transformada de toda esta función que hay en el interior del corchete es una función de t, u sub a de t por f de t es toda una función de t. Al aplicarle la transformada de toda esta expresión, llego a este resultado, y este resultado de la derecha ya es una expresión en s, en la variable s. Pues este teorema también tiene su versión en transformadas inversas. Si la transformada de toda esta expresión nos da esto, quiere decir que la transformada inversa de la derecha nos va a regresar al mundo de t, nos va a dar u sub a de t por f de t. Eso es lo que podríamos escribirlo, es decir, yo podría decir, dicho así de voz, que la transformada inversa de e elevado a menos a s por transformada directa de f de t más a, toda la transformada inversa de esta expresión da igual a ¿qué? A u sub a de t por f de t. Y eso sería la versión de transformada inversa escrita a partir de esta versión en transformada directa. ¿Qué es lo que he escrito aquí? Pues aquí simplemente
lo que es hecho un pequeño cambio. En vez de escribir f de t más a, le he restado a unidades a t y lo he escrito como f de t. Y por tanto, si he hecho esto en el lado derecho con f de t más a, que lo he convertido en f de t, pues en el lado izquierdo de aquí se convierte en f de t menos a. Y entonces la versión en transformada inversa sería de esta manera. Transformada inversa de elevado a menos a por s por transformada de f de t, todo esto encerrado, nos da como resultado, regresamos al mundo de t, u sub a de t por f de t menos a. Esto es la versión en transformada inversa que también es útil para hacer ejercicios. La demostración de este segundo teorema de traslación es bastante sencilla. Vamos a demostrarlo. Para ello, pues comenzamos con el lado izquierdo del teorema y vamos a intentar llegar al lado derecho. El lado izquierdo está escrito aquí, transformada de u de t por f de t es igual, y ahora aplicamos la definición de transformada directa de una función. El integral que va desde t igual a 0 hasta infinito de, y en el integrando, ¿qué acomodamos? Pues la función que en este caso es u a de t por f de t, que multiplica el núcleo, que va en el integrando siempre, de la transformada plus, que es e elevado a menos st diferencial de t. Estamos haciendo una integración respecto a la variable t, que va a ser en este caso una variable temporal, y el resultado de esto va a dar una expresión en s, como ya todos sabéis. Muy bien, pero ahora vamos a romper esta integral en dos integrales, una que va desde 0 a a. ¿Por qué hasta a? Porque en a es donde se produce el salto finito de la función escalón unitario, desde 0 a de nuestra función por el elevado a menos st diferencial de t, y la otra integral que va, por tanto, desde a hasta infinito de la misma función, u sub a de t por f de t, que multiplica el elevado a menos st diferencial de t. Es decir, que la primera integral definitoria de la transformada de Laplace la rompemos en dos integrales, una en el intervalo de t igual a 0 hasta t igual a y otra de t igual a hasta infinito. Y vais a ver por qué lo hemos roto así. Porque fijaros, de t a 0 a t a, desde t igual a 0 hasta t igual a, ¿qué valor toma la función escalón unitario u sub a de t? Para eso tenéis que recordar que era una función escalón unitario con salto finito en t igual a. U sub a de t, que representa en general. Pues esta función toma siempre el valor 0, desde menos infinito hasta t igual a, vale 0. O toma el valor de 1. ¿Cuándo toma el valor de 1? Cuando se produce el salto finito y a partir de ahí vale 1. Cuando t es mayor que a. Es decir, que desde menos infinito hasta t igual a, u sub a de t vale 0. En este ejemplo estamos viendo desde 0, desde t igual a 0 hasta t igual a, ¿cuánto valdrá u sub a de t? 0. Y desde t igual a hasta infinito, ¿cuánto vale u sub a de t? 1. Recuerden, u sub a de t toma solo dos valores, o 0 o 1. Y como estamos llamando en general u sub a de t, su índice este a está marcando el lugar donde la función cambia de ser 0 a ser el 1. Recordando esto, regresamos aquí y entonces esta integral desde t igual a 0 hasta t igual a, estamos hablando entre 0 y a en el eje t. ¿Qué valor toma u sub a de t? 0. Por tanto, esta integral ya ni la calculamos porque es la integral cuyo integrando se convierte en 0 por culpa de u sub a de t, que es 0 y hace 0 todo el integrando. Y la integral definida, por tanto, va a valer 0. La tachamos, la anulamos y nos queda únicamente la integral desde t igual a hasta infinito de u sub a de t por f de t por elevado a menos st. Y en el intervalo desde a hasta infinito, ¿qué valor toma u sub a de t? Pues aquí lo veis de nuevo, desde t igual a hasta infinito, u sub a de t vale 1. Por tanto, escribimos aquí en vez de u sub a de t un 1 y queda la integral desde a hasta infinito de 1 por f de t por elevado a menos st diferencial de t, es decir, esta integral que veis aquí. Integral desde a hasta infinito de f de t, porque u sub a de t se ha convertido en un 1, que ya no escribimos, y solo queda f de t por elevado a menos st diferencial de t. Y fijaros, ahora hacemos un pequeño cambio de variable. ¿Para qué hacemos este cambio de variable? Pues para que los límites de integración vuelvan a ser 0 e infinito. Simplemente por eso hacemos este cambio de variable. Fijaros, a la nueva variable v le llamamos t menos a.
Entonces, de esa manera, diferencial de v es igual a diferencial de t. Recuerden que a es una constante. A era donde se producía el salto de la función a escalón unitario. Es una constante. Entonces, la variable v es igual a la variable t menos a. Con este cambio de variable, diferencial de v es diferencial de t. Entonces, donde pone aquí diferencial de t, ahora se convierte en diferencial de v. Donde pone f de t, ahora es f de... Despejen aquí t, quedará como v más a, f de v más a. F de t se convierte en f de v más a. Y aquí arriba e elevado a menos s por, en vez de t, que escribimos v más a, el despeje aquí de t queda v más a. Pues menos s por v más a. Y los límites de integración, t igual a se convierte en v igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando t es igual a a, lo despejan aquí, a menos a 0, v vale 0. Y cuando t se va al infinito, v también se va al infinito, porque lo ven aquí. Cuando t se va al infinito, como a es una constante, cuando t se va al infinito, la v también se va al infinito. V se va al infinito. Entonces nos queda esta nueva integral. Donde ahora, ¿qué hemos hecho? Pues que en esta nueva integral, la nueva variable de integración es v, cuando aquí era t. La variable de integración respecto a la cual integramos es t. Ahora aquí la variable de integración respecto a la cual integramos es v, o v, como queráis decirlo. Muy bien, pues ahora rompemos esta exponencial y nos queda la integral de v desde v igual a 0 a v infinito de f de v más a por e elevado a menos sa por e elevado a menos sv diferencial de v. Simplemente he descompuesto esta potencia en producto de dos potencias con la misma base y en una pongo el exponente menos sa y en otra menos sv. Y fijaros que toda esta potencia, e elevado a menos sa, es una constante dentro de esta integración, porque estamos integrando respecto a la nueva variable v, y e elevado a menos sa se convierte aquí en una constante para efectos de esta integral, con lo cual la sacamos fuera de la integral. Y os queda el e elevado a menos sa, lo escribo como e elevado a menos a s, ya veis que está empezando a aparecer la fórmula, e elevado a menos s, por la integral que va desde 0 hasta infinito, ¿de quién? De f de v más a por e elevado a menos s v diferencial de v. Y esto que veis aquí, como explico aquí abajo, esto que veis aquí es la definición de la transformada de f de v más a, de f chica de v más a. ¿De acuerdo? Recuerden que el f viene de este f de t y ahora se ha convertido en f de v más a, pero esta f tiene la misma expresión matemática que esta, solo que en vez de t, donde pone t dentro de esta expresión matemática, lo sustituimos por v más a. Bien, pues esto que ven aquí es la expresión es la definición de la transformada de f de v más a. Y como v, esto lo explico aquí abajo, como aquí v es una simple variable temporal a efectos de calcular toda esta integral, recuerden que al calcular esta integral definida, la v es una variable temporal que va a desaparecer del mapa y toda esta expresión va a quedar en función de s. Pues entonces, no importa para el resultado final de esta integral que esta variable temporal sea v o que sea cualquier otra, y entonces cualquier otra va a ser t de mi inicio, de la función f de t que estaba aquí dentro. Pues la variable t la pongo aquí en vez de v, porque al final nos da igual, esto va a dar lo mismo, ponga t aquí como variable temporal o ponga v aquí como variable temporal. Y de esa manera nos queda lo que estábamos demostrando. Esto de aquí es igual a e elevado a menos s por, en vez de v, escribo todo donde pone v, le escribo t, de a 0 a t infinito, de f de t más a, por e elevado a menos s por t, diferencial de t. Y esto de aquí, que ven aquí, es precisamente la transformada de Laplace de f de t más a, como queríamos demostrar. Es decir, que la transformada de una función escalón unitario por cualquier expresión que llamamos f de t es igual a e elevado a menos a s por la transformada de esta misma función cambiado el argumento t con sumado a unidades, siendo la a aquí y la a aquí precisamente en lugar de t donde se produce el salto finito en nuestra función escalón unitario. Fíjense muy bien que la a influye aquí y aquí. Bueno, pues vamos a practicar el segundo teorema y lo vamos a aplicar para calcular transformadas de Laplace de funciones continuas
a trozos o funciones continuas por partes, como vais a ver. Tenemos la siguiente función continua por partes o continua a trozos. F de x igual a 0 cuando x es menor que 1, f de x es igual a x menos 1 cuando x está comprendido entre 1 y 2, o f de x es igual a 3 menos x cuando x es mayor que 2. Bien, lo que tenemos que hacer es, dada esta función continua por partes o a trozos, lo que tenemos que hacer es calcular su transformada de Laplace. Pero así no podemos. Lo primero que hay que hacer, el primer paso, es reescribir la función f de x que nos dan en términos de funciones escalón unitario, como ya os expliqué en lecciones anteriores. Entonces, f de x es igual. Agarramos la primera línea y la primera línea, intervalo semiabierto desde menos infinito hasta 1, con lo cual, y para ese intervalo, la ecuación es 0. Por lo tanto, el primer sumando que vamos a escribir ahora es la ecuación que vale 0 multiplicada por, ahora brinca con esto, salta el escalón unitario u1 de x, pero como es un intervalo desde menos infinito hasta 1, pues en un corchete escribimos 1 menos u1 de x, 0 corchete multiplicado por la ecuación 0. u1 de x representa una función escalón unitario con el salto finito en x igual a 1, u1 de x, multiplicado por 0. Siguiente sumando, todo esto lo vamos a componer a partir de la información que tenemos en la segunda línea. X menos 1 cuando x está comprendido entre 1 y 2. Entonces, la ecuación la escribimos, formará parte de este segundo sumando, la ecuación x menos 1, lo cerramos entre paréntesis, que multiplica, y ahora, debido a este intervalo cerrado entre x igual a 1 y x igual a 2, esto va a conformar dos funciones escalones unitarios restadas entre sí. La primera función escalón unitario es u1 de x, es decir, la función escalón cuyo salto finito está en x igual a 1. Y la segunda función escalón unitario es u2 de x. ¿Por qué? Porque es la función escalón unitario que se produce con salto finito en el otro extremo, en x igual a 2. u1 de x menos u2 de x. Salto finito en x igual a 1 y salto finito en x igual a 2. Todo esto en corchetes y multiplicando a la ecuación x menos 1. Más, y ahora formamos el tercer sumando. El tercer sumando es, pues, leemos la información de la tercera línea. La ecuación es 3 menos x, que ya la ponemos aquí, cerrada entre paréntesis, que multiplica, y ahora debido a este intervalo semiabierto, va a componer una única función escalón, que precisamente es la función escalón u2 de x, y directamente multiplica la ecuación 3 menos x. u2 de x es una función escalón unitario con salto donde en x igual a 2. u2 de x. Y así ya hemos reescrito f de x en términos de funciones escalón unitario. Y ahora lo que hacemos a continuación es reagrupar los términos. Fijaros lo que hemos hecho aquí. Reagrupar los términos. Fijaros que en el sentido de generar un sumando que contenga solo u1 de x y generar un segundo sumando que solo contenga la función escalón u2 de x. Como veis aquí, hay dos funciones escalón que aparecen varias veces. u1 de x aparece dos veces y u2 de x aparece 2x. Pues lo que vamos a hacer a continuación es reagrupar términos de tal manera que en el primer sumando quede la función escalón u1 de x nada más, y en el segundo sumando nada más quede la función escalón unitario u2 de x. Bien, por cierto, recordar que el primer término que tenemos aquí, el primer sumando, como se multiplica por 0 en este ejemplo, pues se cancela y solo nos quedan estos dos sumandos, todo este sumando y este sumando. Entonces el x menos 1 multiplica u1 de x, como no hay más u1 de x, pues eso formará el primer sumando aquí. Y ahora tenemos dos sumandos, uno que es menos u2 de x por x menos 1 y otro más u2 de x por 3 menos x. Si sacáis factor común a u2 de x y agrupáis los términos que quedan residuos de los dos, quedaría menos 2x más 4. Con lo cual hemos formado el segundo sumando sacando factor común, digamos, a u2 de x. Recuerden que aquí u2 de x multiplica x menos 1 con un menos delante y aquí u2 de x multiplica 3 menos x. Sacan factor común, si quieren decirlo así, u2 de x, y dentro, y simplificando, quedaría menos 2x más 4. De esta forma hemos reescrito la función dada de una forma muy sencilla
en, como vemos aquí, es una combinación lineal de dos funciones escalones unitarios, un sub 1 de x y un sub 2 de x. Y ya hemos completado el primer paso. Vamos a por el segundo paso. Pues el segundo paso vamos a hacerlo despacito porque es precisamente consiste en calcular ya la transformada de Laplace de nuestra función continua a trozos, pero vamos a trabajar contra la segunda forma de escritura de la función f de x, que es de esta manera. F de x, recordamos que reescrita en términos de las funciones escalón unitario, que es igual, f de x es igual a x menos 1 por u sub 1 de x más menos 2x más 4 por u sub 2 de x. Bueno, pues esta función vamos a calcular su transformada de Laplace. Entonces, vamos allá. Entonces, para ello vamos a aplicar el segundo teorema de traslación. Comenzamos, vamos poquito a poco, transformada de Laplace de f de x. F de x, ¿quién es? La transformada de Laplace de esta expresión. Bien, como es la transformada de Laplace de la suma de dos funciones, la primera función digamos que es x menos 1 por u sub 1 de x, más la otra función es menos 2x más 4 por u sub 2 de x, transformada de Laplace de toda esta expresión es la transformada de Laplace de la suma de esto más esto, con lo cual puedo aplicar la propiedad de la linealidad, de tal manera que la transformada de Laplace de la función f de x es la transformada de Laplace de esta sumando de x menos 1 por u sub 1 de x más la transformada de Laplace de 2x más 4 por u sub 2 de x. Y es lo que he escrito en esta línea, aplicando la propiedad de linealidad de transformadas. Recuerden, por si se han perdido, que f de x es esta expresión. Por lo tanto, si f de x es esto, la transformada de f de x será la transformada del lado derecho, que es todo esto. Y aplico la linealidad para fragmentar esas transformadas del lado derecho en suma de dos transformadas. Un operador transformada ataca a u sub 1 de x por x menos 1, bueno, he alterado el orden que no importa, y el segundo operador transformada ataca a este segundo término que también he alterado el orden para escribir primero u sub 2 de x por menos 2x más 4. Y ahora fijaros bien en lo que estamos viendo. Vamos a fijarnos en esta transformada. Estamos intentando calcular la transformada de una función escalón unitario u sub 1 de x por una función de x, x menos 1. Recordamos que esta transformada la podemos resolver aplicando el segundo teorema de traslación, que dice que la transformada de u sub a de x por f de x es igual a e elevado a menos a s por la transformada de esta función, pero en vez de x más a. Pues vamos a aplicarlo para calcular esta transformada. U sub 1 de x, u sub a de x de la fórmula ahora es u sub 1 de x. Y f de x de la fórmula general ahora es x menos 1. U sub a de x aquí es u sub 1 de x y f de x aquí es x menos 1. ¿Qué nos dice la fórmula? Que ahora esto es el producto de dos cosas, e elevado a menos a s, siendo a el lugar de x donde se produce el salto finito de la función escalón unitario. En nuestro caso, donde la función escalón unitario es u sub 1 de x. La a es un 1, donde se produce el salto finito, en 1. Por lo tanto, aquí va a valer e elevado a menos a por s, elevado a menos 1 por s, elevado a menos s. Ya está compuesto esto. Y ahora, fíjense muy bien. Ahora hay que hacer la transformada por L. Escribimos por L. Abrimos corchete. ¿Y qué ponemos aquí dentro del corchete? Esto es lo interesante. Todavía no vamos a calcular la transformada. Simplemente pongo el operador transformada y el corchete. Y ahora hay que escribir bien lo que voy a escribir aquí dentro de este corchete. Dentro de este corchete, ¿qué vamos a escribir? X más a. F de x más a, perdón. Si f de x es igual a x menos 1, ¿quién será f de x más a? Si f de x es igual a x menos 1, ¿quién será en nuestro caso f de x más 1? Porque nuestro a vale 1. Hay que sustituir esta expresión x menos 1, que es f de x, por otra expresión que sea f de x más 1. Si f de x es igual a x menos 1, ¿quién será f de x más 1? Pues esto lo que quiere decir, f de x más 1, lo que quiere decir es que en esta expresión, en el interior donde ponga x, el interior de x lo sustituya por lo que pongo aquí, x más 1. Entonces, donde pone aquí x, lo sustituyo por x más 1. Cierro corchetes
y luego continúo con la ecuación menos 1, menos 1. Simplemente ese es el cambio que hay que hacer para pasar de f de x a f de x más 1. Como f de x es x menos 1, f de x más 1, ¿quién será? La misma expresión que f de x, solo que en el interior donde aparezcan las x, se sustituyen esas x por el x más 1. Que es lo que he hecho aquí. Y ahora resuelvo este interior, bueno, lo resolveremos en el siguiente paso. Vamos a calcular, a expresar la siguiente transformada de Laplace aplicando el segundo teorema de traslación. Dejamos por el momento al pendiente resolver esta transformada de Laplace. Simplemente hemos escrito el interior del corchete que se ve atacado por este operador de Laplace. Vamos ahora a aplicar el segundo teorema de traslación para este segundo transformada de Laplace, este segundo sumando. Transformada de Laplace de otra función escalón unitario, que en este caso es u sub 2 de x, u sub a de x aquí es u sub 2 de x, que multiplica a menos 2x más 4. Fijaros muy bien aquí. Menos 2x más 4 es nuestro f de x. Y u sub 2 de x es nuestro u sub a de x. Bien, ¿qué dice el teorema de traslación? Que esta expresión es igual a e elevado a menos a s. E elevado a menos a. ¿Quién es a? Aquí. A es el subíndice de la u, el 2, donde se produce el salto finito en x igual a 2. Y eso es lo que ponemos aquí. E elevado a menos 2s. E elevado a menos 2s. El a es 2. Segundo factor. Todo esto. Ponemos la L, abro el corchete y ahora, ¿qué escribo dentro de este corchete? Esto es lo crítico de este ejercicio. ¿Qué escribimos aquí dentro? ¿Cómo sustituimos el f de x por f de x más a? ¿Cómo sustituimos esta parte interior de esta transformada en esta parte interior de esta nueva transformada? Bueno, aquí repito que f de x es menos 2x más 4. Entonces, ¿quién será f de x más a? ¿Quién es f de x más a en mi ejemplo? F de x más 2, porque la aquí vale 2. ¿Quién es f de x más 2? Repito, si f de x es menos 2x más 4, ¿quién es f de x más 2? Pues es esta misma expresión, la misma que f de x, solo que en el interior de x sustituimos en vez de x y escribimos en vez de x, x más 2. Entonces, fíjense muy bien lo que hacemos. Menos 2, abro un paréntesis, y en vez de escribir x, escribo x más 2, que es el x más a, x más 2. Recuerden que el a es donde se produce el salto, 2. En el interior de la x lo sustituyo por x más 2, más 4. Toda esta expresión que está en círculo es f de x más a, mientras que esta expresión que está en rojo era f de x. Esto es lo más crítico de este tipo de ejercicios. Sustituir en esta expresión, pasar del lado izquierdo al derecho y sustituir el f de x de aquí por f de x más a, que ahora está dentro de la transformada de Laplace en el lado derecho. Esto es lo más crítico, pasar de esto a esto. Y esto hay que practicarlo todos porque es muy fácil de equivocarse. Bueno, pues una vez que hemos logrado esto con éxito, vamos al siguiente paso. Y lo que hacemos en el siguiente paso, pues este interior y este interior pues lo simplificamos, dejando los operadores transformadas L delante sin operar por el momento. X más 1 menos 1, quito el paréntesis aquí, no hay ningún problema, quedaría x más 1 menos 1, se cancela el 1 con el menos 1 y quedaría en el interior un x, que multiplica todo esto, el operador L, no se olviden de él, y fuera el elevado a menos s, más elevado a menos 2s, y ahora por el operador transformada de Laplace, y ahora este interior lo simplificamos. Sacan paréntesis aquí, quedaría menos 2x menos 4, más 4, menos 4 con más 4 se cancela y quedaría solamente en el interior un menos 2x simplificado. Transformada de Laplace de menos 2x, con lo cual ya llegamos a completar esta línea y ahora continuamos, ya en la misma línea. Ahora ya en este siguiente paso simplemente es resolver estas transformadas de Laplace, que ya son muy sencillas. La transformada de Laplace de x es 1 sobre s a la cuadrada. Y la transformada de menos 2x, el menos 2 sale afuera, propiedad de la linealidad. Y la transformada de x, lo dejo por el momento aquí y lo resuelvo en la siguiente. En la siguiente línea lo que hago es, junto estos dos, elevado a menos s sobre s al cuadrado, se escribe ya como una única fracción, menos 2 por elevado a menos 2s, aquí lo tienen. Y la transformada de x es 1 sobre s a la cuadrada, con lo cual
pasa a dividir a lo que tiene aquí delante. Menos 2s por s a la cuadrada. Y aquí pues ya simplifique un poquito, o sea que factor común 1 sobre s a la cuadrada y queda dentro elevado a menos s por menos, 2 por elevado a menos s. Con lo cual esto es la transformada de Laplace de ¿quién? Que ya nos hemos olvidado. Eso es la transformada de Laplace de esta función. Que esto es una función continua por trozos escrita en términos de escalón unitario. O bien también podemos decir que lo que hemos obtenido abajo, esta expresión, es la transformada de Laplace o bien de esta expresión o bien de esta expresión. Las dos expresiones, tanto esta como esta, representan a la misma función f de x y su transformada de Laplace es esta expresión, 1 sobre s cuadrado por e elevado a menos s menos 2 por e elevado a menos 2s. Pues muy bien, pues en una siguiente lección practicaremos más ejercicios de cálculo de transformadas de Laplace de funciones continuas a trozos y también resolveremos una ecuación diferencial usando transformadas de Laplace y esa ecuación diferencial rige el funcionamiento de un dispositivo cualquiera, un dispositivo de control, y veremos que en esa ecuación diferencial, en el lado derecho, en el término independiente, va a aparecer un término que se llama una función de excitación inicial durante un tiempo t, y ese término va a estar expresado según una función continua por trozos. O sea, el término derecho, el término independiente de esa ecuación diferencial, va a ser una función continua a trozos. Entonces, a la hora de resolver la función incógnita de esa ecuación diferencial, mediante transformadas de Laplace, pues tendremos que aplicar la transformada de Laplace del lado izquierdo de la ecuación, pero también la transformada de Laplace del lado derecho. Y si el lado derecho de esa ecuación es una función continua a trozos, como aquí, pues calcular la transformada de Laplace de esa función continua a trozos nos llevará estos dos pasos. Primero habrá que reescribir ese lado derecho de la ecuación diferencial en términos de función escalón unitario y a continuación calcular la transformada de Laplace. Y el resultado ese será la parte derecha de la ecuación diferencial. Y luego habrá que continuar resolviéndola. Y esto es muy típico en ejercicios donde ecuaciones diferenciales que rigen el funcionamiento de dispositivos de control, dispositivos mecánicos, dispositivos eléctricos, dispositivos térmicos, vienen regidos por ecuaciones diferenciales, donde hay un término que forma parte de la derecha de esa ecuación diferencial, que es normalmente la excitación inicial. Y la respuesta del sistema a esa excitación inicial viene dada por toda la ecuación diferencial. Bueno, esto ya lo veréis con más claridad en la siguiente lección, y ya os digo que este ejercicio que os hablo pues conjuga muchas cosas. Conjuga resolver ecuaciones diferenciales por transformadas de Laplace, y también conjuga el hecho de usar en ese mismo ejercicio transformadas de Laplace de funciones continuas a trozos utilizando este segundo teorema de traslación que hemos visto hoy. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en la siguiente lección, donde vamos a practicar mucho más esto para que reforcemos bien estos conceptos. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente lección.